¿Qué tal? Vamos a platicar hoy sobre uno de los temas que me han preguntado mucho a través del blog, resultante de nuestra última video, de nuestra última charla, y tiene que ver con la parte de la codificación y el por qué es importante contextualizar a las personas que están encargadas de la codificación, contextualizarlos en el ecosistema que estamos analizando. Y esto tiene que ver con la importancia que tiene el que puedan distinguir los mensajes que hay detrás de las palabras o detrás de los textos. En la codificación no solamente es importante codificar las palabras, sino es importante codificar lo que está entre líneas, se dice normalmente. Y para poder hacer esa codificación del mensaje que está entre líneas, es muy importante tener una idea del ecosistema que estás estudiando y cómo funciona. Por eso nosotros insistimos mucho en capacitar a nuestros codificadores, a nuestros analistas codificadores en el ecosistema en el que estamos estudiando y que va a ser sujeto de codificación del material. ¿Y a qué me refiero con los mensajes que hay entre líneas? Los mensajes que hay entre líneas son muy importantes y a veces algunas de las compañías no los codifican y no se dan cuenta que entre líneas se pueden sacar mejores insights que simplemente oyendo o tomando literal lo que se dice o se escribe. Y esto es muy importante. Entre líneas se pueden leer cosas o insights que no se expresan o no se manifiestan de manera real o de manera explícita, no real, de manera explícita, para que puedas tener una correcta obtención de información. Entonces la contextualización por eso es muy importante. Y les voy a poner un ejemplo, quizás esto nos ayude a entender a qué me refiero. Uno de los casos que me tocó estudiar o analizar de algunos de mis experiencias pasadas tiene que ver con un directivo que se presentó en una compañía y traía un storytelling relacionado, o él era un storytelling que pretendía hablar de persistencia y perseverancia. A esta persona le habían pedido que diera un ejemplo de persistencia y perseverancia y él explicó cómo, nos dio su contexto. Él pertenecía a una familia en la que el padre había fallecido, habían tenido un buen nivel de vida, pero desafortunadamente al fallecer el padre las cosas cambian radicalmente en su familia y entonces la mamá, con muchísima angustia, pena y demás, tuvo que buscar trabajo de diferentes opciones de lo que pudiera conseguir para mantener a sus hijos en una escuela privada, porque aquí en México eso es bastante importante. Si quieres que tus hijos tengan éxitos, tienes que esforzarte un poquito más y mandarlos a una universidad privada. Y esta señora admirablemente así lo hizo. Tengo entendido que, como nos explicaba en su storytelling, que él tuvo que pedir una beca a préstamo y aparte la madre le ayudaba a seguir costeándose los estudios, ¿no? Y entonces te hablaba como cuando terminó la universidad, que finalmente se graduó, él tenía muchísimas ganas de hacer una maestría en una de las universidades o en una de las instituciones de posgrados más cara de México, o la más cara de México. Y él realmente tenía ese objetivo y así lo vendía en su storytelling, y entonces estuvo escribiendo cartas, buscando becas, buscando a diferentes empresas para que le patrocinaran o lo becaran, le patrocinaran o le pagaran esta maestría, ¿no? Y él seguía diciendo: yo escribí, no sé, mencionó un número muy alto de cartas, vamos a poner un número, 200 cartas a diferentes empresarios, a diferentes benefactores de la institución, hasta que finalmente me encontré con una de las señoras, una anciana que era una benefactora
de la universidad, porque era una universidad vinculada a la Iglesia Católica y también donde quería hacer su maestría, y la pude convencer de que me patrocinara la maestría. Y pues aún a pesar de que yo tuve que seguir yendo a la maestría, no tenía dinero ni para comprarme zapatos, pues yo logré mi objetivo de hacer mi maestría en esta institución y de conseguir el patrocinio. Y ese era el storytelling relacionado con persistencia. Me preguntó a mí el director de Recursos Humanos que cuál era mi lectura, que cómo veía este gran ejecutivo que él había recién contratado, y se espantó un poco con mis comentarios. Y yo le decía esto, le dije, mira, en esa historia, en el storytelling, no sé si es simplemente un elemento de marketing que utilizó el ejecutivo o es una realidad, pero yo no veo un mensaje entre líneas de persistencia. Yo lo que veo es un mensaje de una persona a la que se le dificulta entender el terreno en el que está pisando. Y el director de Recursos Humanos se sorprendió con mi respuesta y me dice, ¿pero cómo? Pues, ¿de dónde me dices eso? Y le digo, mira, ¿qué le hubieras dicho tú a esta persona que acaba de terminar su universidad, que se le dio la oportunidad de hacer una carrera en una universidad de prestigio, cara, a base del sacrificio de su madre? ¿Qué le dirías tú si fueras su padre en el cielo, ¿no? Y no me supo contestar. Y le digo, bueno, te voy a decir qué le diría yo. Le diría, oye, compadre, con otras palabras, claro, ponte a chambear y saca a tu mamá de trabajar, ¿no? No hace falta ahorita una maestría, te acabas de graduar, tienes 22 años, no tienes experiencia profesional, no es el momento para hacer una maestría, cuando tienes a tu mamá chambeando para sacarte adelante, ¿no? Ya pasaron 4 años y medio que tu mamá se ha partido el lomo, creo que es el momento de que te lo partas tú. Eso le diría yo a mi hijo, ¿no? Y eso te habla de una persona que si está viendo el sacrificio de su madre, que está viendo que era una mujer que no estaba acostumbrada a trabajar y le tuvo que entrar al quite para que él tuviera esas oportunidades, en vez de seguir con un sueño de hacer una maestría en un momento que ni siquiera era importante, sigue con los pies en el aire, soñando con un objetivo que realmente no corresponde a la realidad que está viviendo. Entonces, para mí el storytelling no es la historia de una persona persistente, sino es la historia de una persona que se le dificulta evaluar la realidad que está viviendo. Y eso es un factor de riesgo para cualquier director general de una empresa. Imagínate que no sabes medir realmente en el terreno en el que estás pisando y te vas con la fantasía y con las ganas y con el entusiasmo, pero los negocios no son de fantasía y de entusiasmo, los negocios son de entender el terreno en el que estás pisando y dar pasos, sí, hacia adelante, pero firmes. Entonces, yo le dije, yo, en lo personal, no lo hubiera seleccionado por ese storytelling. No sabía yo más de su background profesional, pero le dije, aún leyendo o codificando este mensaje, yo te diría que difícilmente va a llevar a la empresa al punto en el que los directivos de tu empresa están pretendiendo, ¿no? Obviamente mis comentarios no fueron muy bien recibidos y desafortunadamente el tiempo probó lo que yo había leído entre líneas. Y al poco menos de 2 años, esa persona fue despedida de la empresa, ¿no? Y fue despedida por malos resultados, pues no solamente no la llevó hacia adelante, sino que dieron un pasito hacia atrás. Y esto no es una crítica a la gestión de esta persona, para mí es una crítica a la persona que estaba encargada de codificar los mensajes
que, que obtuvo de la entrevista. Y es la persona de recursos humanos. Es quien tenía la responsabilidad de haber codificado correctamente, ¿no? Entonces, por supuesto, esta lectura que yo le di, o esta codificación que yo hice, está relacionada con el contexto de la madre viuda que no estaba acostumbrado a trabajar, que tuvo que trabajar de secretaria para apoyar a su familia, a sus hijos a salir adelante. Y entonces, dentro de ese contexto, de esa situación familiar, su objetivo o su visión de continuar con una maestría otra vez en una escuela más cara durante otros 2 años más de estudios, es lo que me hizo darle esa lectura. Si el contexto hubiera sido distinto, hablamos de un muchacho que tiene un soporte, que económicamente no tiene ningún problema, claro, por supuesto, es una historia de alguien muy persistente, porque no solamente se quiere conformar con tener una carrera universitaria, sino que quiere una maestría y además quiere obtener un patrocinador de la maestría. Claro, en un contexto distinto, pero en el contexto del que estamos hablando es, compadre, ¿en qué momento vas a sacar a tu mamá de chambear? ¿No? Y esto te habla entonces de cómo la misma historia en un contexto distinto te habla de cosas distintas, ¿sí? En el contexto, como dije, en el que es una persona que no tiene problemas económicos, entonces sí es una historia de perseverancia. Entonces, esto es, y valga el ejemplo, no es una crítica personal al de recursos humanos ni al ejecutivo, todos hacemos el esfuerzo por hacer mejor nuestro trabajo, pero es un ejemplo de cómo el contexto es importante y de por qué nosotros podemos garantizar precisamente a nuestros clientes que nuestros codificadores no van a cometer ese tipo de error que cometió el de recursos humanos, ¿no? Los errores en codificación son carísimos. El obtener insights incorrectos del ecosistema que estás analizando es carísimo, porque a nosotros nos queda claro que nuestros clientes, a partir de lo que nosotros les entreguemos como insights o como insights accionables, van a generar una serie de estrategias o van a basar su planeación estratégica para el siguiente año, para el siguiente trimestre o cuando ellos lo necesiten, ¿no? Entonces, entregar un insight incorrecto va a ser gastar tiempo, recursos, invertir en una campaña que difícilmente te va a llevar a un logro positivo. Imagínense lo que a este director de recursos humanos le costó tener que reemplazar a su gran candidato perseverante al año y medio, ¿no? Entonces, ese mismo costo tiene para las empresas un insight incorrecto en el desarrollo de estrategias de marketing. Un insight incorrecto, un código malentendido, no tomando en cuenta el contexto, pudiera llevarte a un total error y fracaso a la hora de plasmar el insight o lo que tú estás buscando en las empresas. Por eso este tema es sumamente importante. Por eso en mi charla anterior enfaticé en la importancia de esa capacitación a la gente que está encargada de la codificación. Esto es lo que marca la diferencia. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta. Vamos a hablar de temas distintos. Hoy nos tocó hablar del contexto y nuevamente de la codificación. Posteriormente hablaremos a detalle o podemos profundizar en las diferentes metodologías, o podemos hablar también de cómo se hace una correcta triangulación para validar la información obtenida. Pero pues bueno, por hoy es todo lo que quería platicar con ustedes. Espero que esto haya contestado las dudas que ustedes tenían relacionadas con el tema contextualizar
a los analistas codificadores que tenemos en la compañía. Acérquense a nosotros, estamos aquí para servirles. Denos la oportunidad de platicar un poco más con ustedes sobre cómo HK Einblick puede ayudarles a tener unos buenos insights, una buena información sobre el ecosistema en el que ustedes tienen que trabajar o jugar, como le digo yo, todos los días. Gracias por su atención, estamos en contacto. Hasta luego.